Bueno, esto adelante, atrás y señal. Bueno, buenos días. Primeramente quisiera agradecer a los organizadores de esta conferencia por haberme invitado a presentarles un poco nuestra experiencia en clínica de memoria de la Universidad McGill, que por lo que veo es bastante diferente a la experiencia que tienen en intelecto. Entonces, yo soy neuropsicóloga, he trabajado en esta clínica por los últimos 27, 28 años. Por supuesto, empecé a los 10 años. Y aquí funciona nuestra clínica de memoria, que la conocemos como JGH McGill Memory Clinic. Es un hospital muy grande que pueden ver diferentes secciones en la medida que se fue desarrollando. Nuestro equipo es un equipo multidisciplinario que consiste en geriatras alrededor de 10. 5 son de nuestro hospital y los otros vienen a ayudar con la clínica de memoria, por lo que usted estaba diciendo. 2 neuropsicólogos que vemos aproximadamente, tenemos 400 visitas en neuropsicología al año entre los dos. Hay 2 neurólogos hasta ahora, tenemos una enfermera clínica y una en investigación, y los coordinadores de nuestra clínica y de los proyectos investigativos, además de los asistentes de investigación. Este es nuestro equipo. Yo me incluí ahí, mi colega no llegó a darme la foto a tiempo. En el centro está el director de la clínica, que no pudo estar presente aquí por otros compromisos previos. Nosotros decimos que nuestros mandatos son entrelazados a niveles clínico, de investigación y de educación. Y ellos han evolucionado, se fueron complejizando en la medida que nuestros conocimientos avanzaron y que hubo una colaboración con otros servicios en la comunidad y los cambios demográficos que hemos vivido. El neuropsicólogo también participa en estos 3 niveles y voy a tratar de darles un pantallazo de cómo han ido cambiando la complejidad de nuestras responsabilidades. Esta clínica de memoria es un centro de investigación internacional, tenemos nuestro propio laboratorio para identificar markers, no estoy muy segura cómo se dice en castellano, y como ven, nosotros participamos en estos niveles. Las evaluaciones en neuropsicología tienen como objetivo un diagnóstico y además hacemos seguimientos para poder establecer diagnósticos diferenciales a través del tiempo. Este tipo de responsabilidad fue cambiando. En principio identificamos perfiles normales y no normales, que eran claramente demencias, pero después empezamos detectábamos también estados afectivos como depresión y ansiedad, y entonces seguíamos a estos pacientes con la esperanza de que, bueno, si los trastornos afectivos mejoraban, los trastornos cognitivos también. Sin embargo, con el tiempo, hace muchos años, nos dimos cuenta que había gente que no era normal, que no presentaba demencia, que no estaba deprimida y que no tenía tampoco problemas de ansiedad. Empezamos a seguir a estos pacientes y nos dimos cuenta que eran los trastornos cognitivos ligeros y que entonces estaban como en un limbo de categoría entre los dos. Los otros diagnósticos diferenciales se fueron complejizando en la medida que identificamos nuevos aspectos de las demencias. Por ejemplo, en principio hablábamos de Alzheimer, hablábamos de demencias vasculares y trastornos de Parkinson que presentaban cambios a nivel cognitivo. Con el tiempo también identificamos las demencias cuerpo de Lewy, que en principio no estaban detectadas. También las demencias frontotemporales se fueron haciendo un poco más determinadas en la medida que pudimos ver que había diferentes aspectos de demencia frontotemporal.
Todo esto nos ayudó mucho a producir recomendaciones y a desarrollar pautas éticas que en un principio no teníamos y en principio no sabíamos, debíamos decirle a la persona o no, los familiares nos pedían que por favor no les dijéramos nada. Tomamos un poquito el modelo de oncología y siguiendo estas pautas empezamos a entender que todo el mundo tenía necesidad y el derecho a saber lo que le estaba pasando para poder tomar las decisiones en la vida que necesitaba. Y trabajamos muy cerca con Alzheimer's Canada para desarrollar estas guías éticas. Hay servicios especializados en la comunidad, por lo cual nosotros no hacemos rehabilitación, pero es la Sociedad Alzheimer's y otros grupos privados que se ocupan de desarrollar servicios y programas especializados para los familiares y para las personas afectadas. Y en estos momentos también estos programas están diseñados para gente que desarrolla la enfermedad estando jóvenes y que llegan a nosotros en estadios muy precoces. En base a todo esto podemos hacer recomendaciones que han ido cambiando con el tiempo, porque en principio realmente no teníamos mucho para ofrecer. Nosotros consultamos con otros profesionales cuando llegan nuestros pacientes, muchas de sus cartas ya están redactadas en las fichas de los pacientes, y utilizamos nuestros instrumentos tomando test de diferentes baterías. No privilegiamos los puntajes parciales a los puntajes globales porque nos permiten entender un poco mejor cómo van cambiando las áreas cognitivas, cuáles son aquellas que todavía están más sólidas y que nos ayudarán para poder mantener un equilibrio mejor en la vida de este paciente. Cada vez que hacemos cambios en nuestras baterías, ellas están coordinadas con nuestro laboratorio. Entonces, cada vez que hacemos cambios, tenemos que asegurarnos que esos cambios están integrados en nuestra base de datos. Así todos los asistentes de research pueden integrar los nuevos puntajes. Como neuropsicólogos, permanentemente estamos revisando estas baterías, buscando nuevos tests que sean más puntuales a aquello que medimos y que tengan buenas propiedades diagnósticas y estadísticas. En principio no fue tan así, pero bueno, también hubo un gran cambio en el desarrollo de los test en neuropsicología en los últimos 20 años que nos permite hacer esto. A nivel de investigación, hay muchos pacientes que llegan a nosotros y nos hablan de su intención de participar en proyectos de research. Entonces los ponemos en contacto inmediatamente con el coordinador de estos proyectos y bueno, desde el principio pasamos nuestra formación y certificación para poder administrar o participar en los estudios investigativos. Hay algunos que se producen a nivel de Norteamérica o que se producen a nivel internacional, pero necesitamos mantener la certificación al día para poder ver a estos pacientes. Con el tiempo también empezamos a participar en diseños de protocolos de investigación, por ejemplo, a través de Canadá o a través de la provincia de Quebec. A nivel de educación, el neuropsicólogo en principio ofrecía experiencias en vivo. Venían los residentes de medicina y participaban en observaciones directas de las evaluaciones, lo cual les permitía entender mejor qué hacíamos y cómo utilizar nuestros servicios y cuándo. Hoy en día tenemos nuestros propios estudiantes en psicología que se interesan en neuropsicología y ofrecemos las pasantías en la clínica de memoria. Desde el principio había algunos sectores sociales, o por ejemplo la Sociedad Alzheimer local, que era muy pequeñita en esa época y en la cual empezamos a ofrecer algunas charlas para identificar los elementos, los instrumentos de identificación precoz para que la gente no venga tan avanzadamente a obtener un diagnóstico, lo cual era importante porque si teníamos proyectos de investigación necesitábamos que esta gente tuviera los diagnósticos sean precoces para que las
medicamentos pudieran funcionar mejor. Para poder hacer todo esto, necesitábamos entonces asegurarnos de que la gente tenía conciencia de los cambios, podían detectarlo antes y entonces podían venir a buscar un diagnóstico precoz. No voy a hacer un gran detalle de la evaluación neuropsicológica, simplemente la definimos como un proceso que va más allá de administrar test. Nosotros ponemos bastante importancia en la entrevista clínica que precede a la evaluación a través de los test. Esta entrevista psicológica toca a diferentes aspectos de la vida de la persona, desde el punto de vista físico, mental y otros niveles del funcionamiento cotidiano, en los cuales nosotros sentimos que es muy importante poner las cosas en contexto. Canadá, Montreal es una ciudad donde hay un gran influjo de inmigrantes, así que tratamos de mantenernos nosotros tan conscientes como podemos de las diferencias culturales, porque realmente son muy importantes para poder ayudarnos a determinar diagnósticos y no misinterpretar conductas. Durante nuestras entrevistas podemos identificar conductas que son eficientes en la dinámica familiar y que pueden facilitar estos intercambios a nivel personal. También podemos identificar conductas que son ineficientes y entonces inmediatamente podemos puntualizar a los familiares cuáles son las cosas que pueden seguir haciendo y que les van a traer más satisfacción y van a ser más productivos en la interacción, y aquellos que deberían realmente evitar para evitar estar agravados por las conductas. Tenemos en consideración las variables personales, los conflictos familiares que a lo mejor no fueron resueltos y que están exacerbados por los síntomas de la enfermedad. Otras causas de estrés, ya les comenté acerca del contexto cultural. Tomamos en cuenta todas las variables que impactan el desempeño psicológico, como los cambios sensoriales, déficit de atención, ansiedad, depresión, alteraciones del sueño. Incluimos el familiar que no está presente durante la administración de test, pero sí durante la entrevista. Entonces nos permite tener un pantallazo de qué es lo que está ocurriendo en esa familia y bueno, en esa medida podemos proveer algunas tips, algunas sugestiones. Ya les conté un poco cómo seleccionamos nuestros instrumentos, sacando lo mejor que podemos de las baterías, son generalmente todas estandarizadas. Podemos, de acuerdo a la edad, educación, algunas hasta género. Generalmente tomamos en cuenta cuáles son también las necesidades de las investigaciones que se llevan a cabo. Y bueno, trabajamos mucho con el perfil cognitivo que mi colega acá mencionó. Nuestra batería es estándar, pero si hay dificultades en ciertos aspectos cognitivos, como por ejemplo lenguaje o funciones ejecutivas, tomamos una segunda sesión para poder administrar los test que son más especializados. Nuestras evaluaciones cubren todos estos aspectos, que son los mismos que la doctora Benítez había mencionado anteriormente, con las diferentes dimensiones cognitivas dentro de los diferentes aspectos de la cognición. Los diagnósticos diferenciales que hoy en día realmente tomamos en consideración son normales. MCI creo que es deterioros cognitivos ligeros, depresión, ansiedad. En los últimos años tenemos muchísimos déficits de atención en personas que estuvieron muy bien compensadas, adultos que nunca fueron diagnosticados, pero que una vez que dejan de trabajar pierden la estructura y entonces todos esos problemas ejecutivos vuelven a aparecer y se confunden un poco con early dementia, con estadios precoces de las enfermedades neurodegenerativas. Un fenómeno que seguimos también es lo que habitualmente se llama chemobrain, que es el resultado de los muchos tratamientos oncológicos. Muchos de nuestros pacientes, a los cuales seguíamos con deterioros cognitivos ligeros,
tal vez tenían entre visita y visita diagnósticos oncológicos y los tratamientos producían alteraciones cognitivas. Empezamos a recibir pacientes más jóvenes y más jóvenes y más jóvenes y ahora la mayoría de nuestros pacientes, supongo que también a causa de toda la información, están en la sesentena, en la cincuentena y muchas veces en los cuarentena tardía. Y mucha de esta gente llega luego de experiencias en oncología. Por supuesto, también hay lo que llamamos onset temprano de las enfermedades neurodegenerativas. En definitiva, para nosotros consideramos que la evaluación en neuropsicología produce datos objetivos acerca de la severidad y tipo de déficit cognitivo y son la base para las comparaciones y seguimientos. Nos permite obtener diagnósticos diferenciales y le producen o otorgan a la persona un sentido de control y a la familia también para poder buscar soluciones y adaptarse a los estilos o los diferentes déficits que presenta la persona afectada. En principio trabajábamos con geriatría y neurología, pero hoy en día recibimos pacientes de oncología, gastro, cardiología, endocrinología y lo que no está aquí, muchas veces psiquiatría. Muchas gracias.